el peligro de la astucia del enemigo. Y hay un texto ahí en azul que dice así: cuando no comprendemos la astucia del enemigo, ya eso es un problema, el no comprenderla, ¿verdad? Pero tampoco atesoramos la palabra de Dios en el corazón, pues hermanos, nos exponemos a ser presas fáciles, ¿verdad? Entonces yo desearía esta mañana que ojalá usted pueda, a la luz de la palabra, entender que el enemigo es astuto, ¿verdad? Yo ayer estaba ahí en mi mente, ¿verdad? Pensando y pensando, y yo decía, ojalá pudiera hablar con un señor. Hay un señor ahí que se para en los semáforos de Atillo 6, él se llama don Alfredo, me dice don Juan, a mí no sé por qué me dice don Juan, y yo no le he llevado la contraria, la verdad. Que por cierto, un domingo en la noche vino, aceptó al Señor acá. El Señor es una persona que ha estado en condición de calle. Es un señor que tuvo mucho y lo perdió todo. Él vende popis ahí, o vendía, porque ahorita ya no se puede por todo lo que está pasando ahí en Atillo 6. Yo decía, ojalá que yo pudiera hablar con este señor, pero hace días que no lo veía. Y ayer en medio de un aguacero apareció, ¿verdad? Y bendito Dios, gracias a Dios lo vi diferente, ¿verdad? Porque ya logró irse de acá, de Atillo, ahora está viviendo en Poás de Alajuela, estuvo trabajando, ya se ve repuestito con su barba, ¿verdad? Ya se ve gruesito, ¿verdad? Entonces aproveché para conversar con él en función del tema, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a él, porque el Señor ha platicado conmigo, hemos platicado de cómo él se metió en estos problemas y todo lo demás. Y entonces yo le preguntaba sobre el tema, y hermanos, a la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? Él y yo, es que uno no puede tratar, y perdón la palabra que voy a utilizar, pero vamos a ver, uno no puede tramar, ¿verdad? A un tramador, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez ha dicho esa frase ahí con alguien? ¿Verdad? Pensando que usted es el que lo están tratando de tramar y dice, va a tramar un tramador, ¿verdad? A veces dice uno. Pero vamos a ver, conversando con este señor, llegábamos a la conclusión de que muchas veces él en su vida, él pensaba que él era el astuto y que tenía todas las cosas bajo su control, ¿verdad? Lo que nunca logró entender hasta con el paso de los años y con los golpes de la vida es que el tramador era quien lo estaba tramando realmente a él. Y lamentablemente ha vivido en condición de calle, ¿verdad? Tiene que estar vendiendo ahí en los semáforos, ¿verdad? Una vida, vamos a ver, cuando yo lo veo a él, veo a mi padre. Mi papá pudo haber estado ahí. La diferencia fue que mi papá conoció al Señor a los 20 años y le entregó su vida. Pero mi papá fumaba, tomaba, ¿verdad? Y yo digo, un señor de la edad de mi padre, bajo lluvia, con sus pies hinchados. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el enemigo fue astuto en la vida de este señor cuando fue joven, ¿verdad? Y yo desearía, hermanos, esta mañana que ojalá podamos realmente prestarle atención al peligro de la astucia del enemigo, porque realmente es astuto. Y vea lo que significa astucia. Dice así: astucia se refiere a la habilidad de ingeniar y ejecutar planes y estrategias de manera inteligente, pero sagaz, a menudo con el fin de lograr un objetivo específico. Y ya vaya pensando en Satanás, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Inteligencia, sagacidad, ¿verdad? Implica una combinación de inteligencia, perspicacia y capacidad para anticipar y adaptarse a diferentes situaciones. La astucia puede ser vista de manera positiva o negativa, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo del contexto y las intenciones detrás de las acciones. En ese sentido positivo, la astucia implica ser ingenioso y capaz de encontrar soluciones efectivas. En un sentido negativo, puede implicar engaño o manipulación, ¿verdad? Y ve ahí algunas características de un astuto, ¿verdad? Que no las voy a leer una por una, ¿verdad? Por lo menos el detalle, pero inteligencia estratégica, observación aguda, ¿verdad? Perspicacia, habilidad para leer a otros, pensamiento flexible, discreción, iniciativa, capacidad para encontrar soluciones creativas, etcétera, ¿verdad? Eso es el significado de algunas características de lo que es la astucia, ¿verdad? Y piense en el enemigo número uno que ustedes y yo tenemos. Astuto desde Génesis, ¿verdad? Y pregúntese esa que está ahí en la pantalla.
se imaginan todo eso que yo les acaba de leer, ¿verdad? De las características de una persona astuta, ¿verdad? En las manos de alguien con mala intención. Qué tremendo, ¿no? Qué complicado, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para aquellos que tal vez a veces son muy despistados, ¿verdad? En la vida. Ayer estábamos, mi esposa y yo andábamos haciendo un mandado y salimos de la tienda. Yo siempre trato de estar pellizcado, ¿verdad? El que no está pellizcado es complicado, ¿verdad? Y salgo yo de la tienda, era de noche, y yo veo que viene un chavalo cerca, ¿verdad? Entonces ya usted como que por lo menos, ¿verdad? Se levanta por lo menos recto, ¿verdad? Para que por lo menos vea que, ¿verdad? Usted ni sabe ni qué va a hacer, ¿verdad? Usted ni sabe ni qué va a hacer, pero ya por lo menos usted se para recto, ¿verdad? Para que la persona sepa que usted está en todas, ¿cierto? Porque si no, si usted lo agarran distraído, ¿verdad? Y pasó directo. Pero la pinta la tenía, ¿verdad? Que Dios me juzgue y me perdone, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, imagínense todas esas características que yo le estaba hablando de una persona astuta, todas esas intenciones en alguien con una mala intención para su vida, para su vida. Ahora les pregunto, ¿conoce usted a alguien astuto? Que no sea el chapulín, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo creo que todos, ¿verdad? Ahí conocemos a alguien en el trabajo que es bien astuto, ¿verdad? Tal vez tenemos algún compañero ahí del colegio que en aquellos años, no, este era bien astuto, ¿verdad? Siempre hay alguien, ¿cierto? Siempre hay alguien que es astuto, ¿verdad que sí? Y claramente no es el chapulín colorado, ¿verdad? Pero hermanos, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la astucia? Sobre el peligro de la astucia. Y cuando uno se va a una regla básica del estudio de la Biblia, que es la regla de la primera mención, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Dice la Biblia que la serpiente era ¿qué? Astuta, ¿verdad? Y usted tiene claro quién es la serpiente. Dice la Biblia que la serpiente era astuta. Oiga, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Entonces, hermanos, cuando usted mira la primera mención de la Biblia, de la palabra astucia, está en un contexto de engaño, en un contexto negativo, ¿verdad? De hecho, estuve tratando de buscar algún personaje que la Biblia hablara literalmente con la palabra astucia de manera positiva, ¿verdad? Y por lo menos yo no lo encontré, ¿verdad? Si usted lo tiene ahí, me manda ahorita el WhatsApp, ¿verdad? Pero todos en los contextos en la Biblia de la palabra astucia es en negativo. Personas queriendo engañar. Y hermanos, desde Génesis capítulo 3 dice la Biblia que la primera característica con la cual Eva fue engañada fue con la astucia de Satanás, ¿verdad? Le hago yo esa pregunta, ¿verdad? Aquellos que somos casados o ustedes que son casadas e incluso los solteros, ¿verdad? Que estamos acá. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios me hizo tan guapo? O tan guapa. No, no lo hablo por mí, lo hablo por ustedes, claramente, ¿verdad? Yo me estoy poniendo en forma, pero todavía me falta mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? Pero, hermanos, hay hombres casados que creen que es que son muy guapos. Y se la creen. Solo porque por aquí o por allá alguien que no es su esposa le mandó un mensajito, ¿verdad? Hermanos, no, vamos a ver. No es que usted es muy guapo. Es que ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Que la mujer ajena, dice la Biblia que es astuta. Entonces ven que no es que usted es muy guapo. No se la crea, ¿verdad? Porque oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia de la mujer ajena. Para que te guarden de la mujer ajena. Y ponga la atención a lo que está con rojo. Dice, y la extraña que ablanda con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. O sea, a usted lo están viendo como un simple, no como el más guapo, ¿verdad? Dice, consideré entre los jóvenes, ¿a un qué? A un falto de entendimiento. Y nos creemos el guapo, ¿verdad? ¿Verdad? O el famoso, ¿verdad? Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, y oiga lo que dice la Biblia, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces están en las calles, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Dice el pasaje, sigo leyendo, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he buscado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos con amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, ¿verdad? Y usted piensa, y yo pienso, que es que somos muy guapos, o somos muy guapas, ¿verdad? Aquellos que estamos casados. Y aquellos que están solteros, piensan que es que ese hombre de sus sueños, que se llama yugo desigual, ¿verdad? Es que es el hombre de mis sueños. No, es que hay alguien que es astuto, ¿verdad? Alguien que es astuto, ¿verdad? La respuesta es sencilla a esa pregunta. No es que realmente usted o yo seamos tan guapos o guapas. Simplemente hay alguien más astuto que usted o que yo que busca hacernos daños y se llama Satanás. Así de simple es. Y como diría mi papá, ¿verdad? Para honrar a mi padre todavía en vida, mi papá decía, nosotros los casados, ¿verdad? Y ahí está en la pantalla. 1 es suficiente, ¿verdad? 2 tiene problemas. Y con 3 se vuelve loco, decía mi papá. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan? Pero no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que con 3 creemos que es que yo soy muy astuto y mi esposa no se da cuenta. No, hermanos, es que hay alguien más astuto que yo. Y que lo que quiere es destruir mi matrimonio. Pero yo no me estoy dando cuenta. Quiere destruir mi familia, pero yo no me estoy dando cuenta. Estoy pensando que puedo ser más astuto que Satanás, que es astuto. Y hermanos, claramente la respuesta es que no. Vea lo que dice la Biblia en 2 de Corintios. Dice así la Biblia, en 2 de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los suyos y los míos, sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, vamos a ver, ese engaño en el cual ustedes y yo muchas veces nos vemos envueltos es porque nos quieren extraviar, nos quieren alejar de la sincera fidelidad de Cristo. Dice la Biblia en el Salmo 119, dice, hollasteis a todos los que se desvían de sus estatutos. ¿Por qué? Porque su astucia, dice la Biblia, es falsedad. Así que hermanos, procure entonces ir un paso adelante. Vamos a ver, yo estoy seguro que si usted probablemente ahí en su mente dijo, yo conozco a alguien que es astuto ahí en mi trabajo, en la familia, el cuñadillo, el tío, yo no sé. Usted conoce a alguien. ¿Usted qué trata entonces? Usted trata de ir un paso adelante, ¿cierto? ¿Verdad? De esa persona, de esa circunstancia. Pero hermanos, entonces procure siempre ir un paso adelante con la palabra de Dios en su corazón. En este pasaje del libro de Lucas, es el pasaje en el que estos hombres están tratando de tenderle una trampa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con el tema de la moneda, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿esta moneda qué? ¿De quién es? ¿De César? ¿Es de Dios? ¿De quién? Y el Señor les dice, porque oiga lo que dice a él en rojo, mas él comprendiendo la astucia de ellos, o sea, no lo agarraron fuera de base al Señor. Él sabía, porque claramente él conoce los corazones, él sabía que le quería entender con astucia, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿esa moneda qué cara tiene? Bueno, entonces de ahí, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero ve, hermanos, hay que ir un paso adelante. ¿Con qué? Con la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea para su vida, para mi vida. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y están amarillo y marcado, siguiendo la verdad. Por eso es que, hermano, la palabra de Dios tiene que ser sí o sí una realidad en nuestras vidas. En amor, crezcamos en todo,
que es la cabeza, y esto es Cristo. Y entonces, hermanos, pensando en este concepto de astucia, y que a la luz de la Biblia siempre está en un contexto negativo, en un contexto en el que Satanás busca cómo engañarlo a usted, cómo engañarme a mí, ¿verdad? Me gustaría que vayamos al libro de Josué, por favor. Si me pueden acompañar al libro de Josué, capítulo 9. He enseñado ya en estos últimos meses tres capítulos del libro de Josué. Por ahí he estado en los últimos meses, ¿verdad? Cuando estuve enseñando sobre el pecado de Acán, ¿verdad? Y hace 15, 22 días, no recuerdo, sobre el cruzar el río Jordán, ¿verdad? En el libro de Josué. Y hoy vamos a ir, hermanos, al libro de Josué, capítulo 9. Y lo vamos a leer porque el que cambia corazones, el que transforma vidas es la palabra del Señor. Así que vamos a leerlo. ¿Está bien? Por si usted no logra ponerme atención a mí, entonces póngale atención a la palabra de Dios ahí en su corazón. Dice así la Biblia. Este es el pasaje en el que el pueblo de Israel viene derrotando algunos pueblos. Recuerdan la toma de Jericó, ¿verdad? Y algunas otras guerras y algunas otras luchas que han venido teniendo. Y oiga lo que pasa con un pueblo que se llama los Gabaonitas. Dice así la Biblia. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, dice que se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Estos hombres dijeron, este pueblo viene fuerte, viene derrotando a todo el mundo, así que tenemos que unirnos, a ver si lo logramos, ¿ok? Pero vea lo que pasa, ¿verdad? Versículo 3, malos moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, capítulos anteriores, dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos, todos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Sigo leyendo, versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos, versículo 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos. Como 5 veces, 4 veces ya le he dicho, nosotros somos vuestros siervos, ¿verdad? Y haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres, lleve aquí el error, hermanos, hasta el versículo 13, todo parece normal. Todo parece normal, ¿cierto? Pero lo que pasa en el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas, concediéndoles la vida.
y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, ya tarde, ¿verdad? Después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes de Israel. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: ay, qué pena, ¿verdad? Lo sentimos. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora ya no los podemos matar, ya no los podemos tocar, ya estamos en un problema, ¿cierto? Por la astucia. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Este versículo 20 lo vamos a ver más adelante, porque Saúl mató a unos gabaonitas y eso trajo consecuencias. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, y concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Vamos a ver, hermanos, cuando usted lee el pasaje, uno podría decir: bueno, ¿y qué hay de malo en perdonarles la vida? ¿Qué hay de malo? ¿Verdad? Pareciera que no había nada de malo. Lo que pasa es que eso conlleva desobediencia a la voluntad de Dios, que ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes más adelante. Pero entonces, hermanos, pensando en el peligro de la astucia del enemigo, quiero que veamos 4 cositas. Y lo primero es: preste atención, ¿verdad?, a la astucia de Satanás. Vea, hermanos, cómo Satanás es astuto. Y autoexamínese a su propia vida a ver si Satanás está siendo astuto con su vida, ¿verdad? Lo primero de ellos, hermanos, un enemigo informado, ¿verdad? Y lo acabamos de leer. Dice la Biblia que estos hombres, estos pueblos, estos reyes estaban informados de lo que estaba pasando, de lo que venía haciendo el pueblo de Israel. Y hermanos, vamos a ver, ¿usted cree que su enemigo no está informado de usted y de mí también? Por supuesto que está informado. Por supuesto que sabe cuáles son sus debilidades y cuáles no. Por supuesto que él sabe cuáles son sus días buenos y cuáles son sus días malos. Por supuesto que él lo sabe. Dice la Biblia que todos estos reyes, dice ahí, se concertaron, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo, se reunieron para decir: bueno, no, el pueblo de Israel viene fuerte, ¿verdad? Viene derrotando a todo el que se le mete enfrente. Entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos. Unámonos fuerzas para ver si logramos, ¿verdad? Para ver si logramos. Pero hermanos, vamos a ver, si usted presta atención, tenemos un enemigo que está informado. Está informado. Lo que pasa es que a veces el que no está informado, que él está informado, somos nosotros. O tal vez la astucia no la llegamos a comprender, la astucia de Satanás. Pero hermanos, de que tenemos un enemigo informado, lo tenemos. Pero vea esto otro. Tenemos un enemigo que es astuto, ¿verdad? Dice la Biblia que estos gabaonitas, ¿verdad?, cuando ellos oyeron, ellos siguen informados, ¿ok?
Y hermanos, en aquellos años no había Facebook, no había WhatsApp, ¿verdad? No había teléfono, pero estaban informados. Pero ¿sabe qué pasa? Fueron astutos. Dice la Biblia que estos hombres dijeron, ok, vamos a ver, todos estos quieren ir a pelear. Les va a ir mal. Porque ya hemos visto, ya ellos conocían lo que ya Dios había prometido. Ellos dijeron, no, a esto les va a ir mal. Mejor seamos más inteligentes que ellos. Vayamos con astucia. Y dice la Biblia que se fingieron embajadores. Y si usted prestó atención, en muchas veces en el pasaje, ellos les decían, vea, pero es que somos tus siervos, ¿verdad? Y probablemente decían, somos tus siervos, ¿verdad? Tratando de socavar un poquito la situación. Pero hermanos, vean cómo Satanás es astuto. Vean cómo Satanás fue astuto con Eva y la engañó. Con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, ¿verdad? Con astucia Satanás. Pero hermanos, vamos a ver, si hoy usted no quiere prestarle atención a la astucia de Satanás, probablemente usted va a recibir consecuencias tarde o temprano. Como probablemente muchos, y levanto la mano, hemos recibido alguna consecuencia en nuestra vida por no haber prestado atención a Dios y haber prestado atención a la astucia de Satanás. En algún momento de nuestra vida, porque todos nos hemos equivocado. Todos hemos tomado malas decisiones. Pero hermano, yo desearía que ojalá usted hoy pueda tratar en la medida de la posible de pensar que realmente el enemigo es astuto. Es astuto. Tu lucha no es ahí contra su compañero, contra esa mujer. No, la Biblia dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, es algo realmente complicado, ¿verdad? Pero hermanos, vea también parte de la astucia de estos enemigos es que tenemos un enemigo que viene con malas intenciones. Vamos a ver, desde un principio, estos hombres le dicen, vea, nosotros venimos desde tierras muy lejanas. Ya vienen con la mentira. Ya vienen con la mentira, ¿verdad? Y oiga, y dice, haced pues ahora alianza con nosotros. O sea, venimos ahí con la banderita blanca. Ahora, hermanos, vamos a ver, todo esto pasa y lo vamos a ver más adelante por desobediencia a la palabra del Señor. Porque vamos a ver unos pasajes antes que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, cuando estaba Moisés, que tenían que destruir todo a su paso, que no podían adorar a sus dioses, que no podían dejarse nada de los enseres, ni mucho menos. Pero hermanos, ven cómo la astucia del enemigo es para prestar atención. Es para que usted diga, no, yo a este enemigo le tengo que poner atención. Denme un segundito aquí, hermanos, porque esto me bloquea cada rato. Entonces, hermanos, yo le animo a que usted le preste atención a la astucia del enemigo. No trate de pasarlo por alto. Realmente, hermanos, la astucia del enemigo nos puede generar algunos problemas. El segundo punto, hermanos, aparte de que usted debería prestar atención a la astucia, yo desearía animarlo a que le preste atención a las circunstancias a nuestro alrededor en nuestro día a día. Préstale atención a las circunstancias. Haz las circunstancias a su alrededor. Hace muchos años, creo que Osquitar Leitón, en Juventud Dinámica, él contaba una historia de una niña que quería ir a una fiesta. Y ella le decía, no, papá, pero es que yo no voy a participar de lo que hacen los demás, yo simplemente quiero ir. El papá era minero, ¿verdad? El papá era minero. Y el papá le dijo, ok, hagamos una condición. Póngase su vestidito blanco, antes de ir a la fiesta, vamos a ir a mi trabajo y vamos a dar una vueltita, sin tocar nada. Sin tocar nada. La hija dijo, ahí sí, hoy no toco nada, trabajaba en una mina, ¿verdad? No pasa nada y me voy para la fiesta. Dice la historia, Osquitar contaba que al salir, la niña no tocó nada. Pero ¿cómo quedó su vestido blanco? Quedó oscuro. Hermanos, yo creo que deberíamos entonces nosotros de prestar atención a las circunstancias de la vida. Y ahorita lo vamos a ver aquí con algunos ejemplos en la Biblia, de cómo las circunstancias de la vida trajeron problemas, serios problemas en la vida de algunas personas, ¿verdad?
Y lo primero, hermanos, es que yo le quiero animar a que en esas circunstancias de su vida, en su día a día, en su toma de decisiones, en su ir y en su venir, en su hacer o no hacer, en la relación con sus hijos, en la relación en su matrimonio, en la relación con sus vecinos, en su trabajo, en todas las circunstancias de su vida. Ahí cuando usted va manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en la música que usted escucha, ahí en el vocabulario que muchas veces usted y yo tenemos, en todas las circunstancias de la vida. Yo desearía animarle esta mañana a que usted le preste atención un momento. A ver si algo de lo que aquí va a salir puede estar pasando ahí en su vida. Y lo primero, hermanos, es cuestionémonos un poco nuestro día a día. Cuestiónese un poco su día a día. Cuestiónese un poco la toma de sus decisiones. Cuestiónese un poco las publicaciones que usted hace. Cuestiónese un poco su vocabulario. Cuestiónese un poco cómo es la forma en la que usted trata a su esposa o cómo es la que usted trata a su esposo. Cuestiónese un poco cómo trata usted a sus hijos. ¿Cómo los trata? Cuestiónese un poco cómo es su testimonio ahí en el trabajo. Cuestiónese las circunstancias de la vida. Oiga lo que le dicen estos hombres. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizá ustedes habitan aquí entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Hasta acá pareciera que el Josué y el pueblo de Israel está cuestionando un poco lo que pareciera iba a pasar. Por lo menos lo está cuestionando, les está diciendo, no, vamos a ver, quizá ustedes habitan aquí a la par mía, ¿verdad? Quizá usted es vecino mío. Y entonces, como yo puedo hacer alianza con usted, dice Josué. Hermano, entonces ojalá que usted pueda cuestionarse un poquito su día a día, ¿verdad? Pero también, hermanos, cuando usted presta atención a las circunstancias de su vida, cuestionemos un poco lo que vemos y lo que oímos. Ustedes recuerdan la canción, ¿verdad? Que estábamos ahí en la escuelita dominical. Cuidado mis piecitos, ¿dónde van, van, van? ¿Verdad? Cuidado mis ojitos, lo que ven, ven, ven. ¿Verdad? Cuidado mis ojitos, lo que oyen, oyen. En el cielo está el Señor, ¿cierto? ¿Verdad? Hermano, yo creo que deberíamos de recordar esa canción y cuestionarnos un poquito lo que vemos y lo que oímos en nuestro día a día, en las circunstancias a nuestro alrededor. Oiga lo que dice la Biblia. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos, ¿verdad? Josué diciendo, no, pero usted puede ser vecino mío, ¿cómo voy a hacer yo alianza con usted? Y ellos le responden, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? No, vamos a ver. Josué prestó atención a la respuesta de estos hombres. Entonces yo le animaría a que también usted cuestione un poco en sus circunstancias de la vida, su día a día, lo que ve, lo que oye, a dónde lo llevan sus pies, a dónde lo lleva su carro. Cuestiónese un poco, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente las circunstancias a nuestro alrededor nos pueden jugar una mala pasada. Porque hasta acá, y ahorita lo vamos a ver, parecía que había de malo en concederles la vida, en que fueran siervos y ponerlos ahí a servir al pueblo de Israel. Parecía que era un beneficio más bien, ¿cierto? Parecía que era algo positivo, ¿cierto? Pero hermanos, también cuestionémonos el concepto que tenemos de algunas cosas. Yo le animo esta mañana a que usted se cuestione el concepto que usted tiene de algunas cosas. A veces uno dice, ¿qué hay de malo en eso? Tal vez nada, tal vez algo, o tal vez usted está siendo engañado con astucia. A veces decimos, ¿eso en qué me afecta? Tal vez nada, tal vez en mucho, o tal vez usted está siendo engañado con astucia, ¿verdad? A veces hemos dicho, no, pero es que si todos lo hacen, no, hermanos, no. El hecho de que usted lo haga no significa que yo lo tenga que hacer. No significa que yo lo tenga que hacer. Yo soy hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Entonces, hermanos, debemos de prestar atención a nuestras circunstancias. Entonces, cuestione el concepto de muchas cosas que usted tiene hoy por hoy en su vida.
Pero la Biblia no es tan clara en eso o en aquello, a veces decimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted tiene dudas, hago eso, no hago aquello, ¿verdad? Pero es que la Biblia no dice nada. Es que la Biblia no es tan clara, ¿verdad? Yo le animo, hermanos, a que realmente entonces usted cuestione algunas cosas que usted tiene por concepto en su vida, que quizá no sean pecado, pero oiga lo que dice la Biblia. Bueno, hágase esa pregunta más bien. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y mi esposa me hizo la aclaración, ¿verdad? ¿Qué haría? No. ¿Qué hizo Jesús en mi lugar? Porque ya lo hizo. No es pasado, es que ya lo hizo. ¿Verdad? No es ahí, vamos a ver qué haría él. No, él ya hizo cosas en mi lugar. Porque él fue humano igual que usted y que yo. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermanos, dice la Biblia en Corintios, ¿verdad? Pasaje que muchas veces hemos mencionado, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué de malo había en concederles la vía? Nada. Parece que nada, ¿cierto? Hasta este momento, ¿cierto? Ahora, ¿convenía? ¿Era desobediencia? Era desobediencia. Y como les decía, hermanos, vea las circunstancias. No lo voy a volver a leer por tiempo. Pero ustedes vieron la historia, ustedes vieron las circunstancias. Pan viejo, zapatos viejos, ropa vieja, una trama tremenda. Y uno se pregunta, ¿qué hay de malo en eso? En esa circunstancia como tal. ¿Qué había de malo? Pareciera que nada, ¿cierto? Parece que nada, ¿verdad? Pero hermanos, es que yo creo que tenemos que prestarle atención a las circunstancias. Porque las circunstancias lo pueden meter a usted en un problema. Me pueden meter a mí en un problema. Vean 3 ejemplos de algunas circunstancias en la vida. Y qué bonito esta, porque vea, es la historia en la vida de este hombre José, allá en el libro de Génesis. Vamos a ver, mi papá siempre decía, nunca estés solo en la casa de una mujer que no sea su esposa. Y es un principio que espero poderle obedecer, primero a Dios y también a mi padre, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿qué hay de malo estar ahí en la casa de una mujer que no es mi esposa? Estamos solos. Hermanos, todo, la circunstancia lo puede llevar a usted a algo malo, ¿verdad? Y dice la Biblia que este hombre José, dice la Biblia que esta mujer estaba tramando, estaba siendo astuta. Por supuesto que se esperó a que no hubiera nadie en la casa. ¿Para qué? Para asearlo de su ropa y quitársela. Pero les leo nada más lo que está en amarillo. Y él no quiso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y dice, y huyó y salió. Hermanos, ven cómo las circunstancias, ese hombre estaba yendo a hacer su trabajo, ¿cierto? ¿Qué de malo tenía este hombre ahí yendo a ir a hacer su trabajo? Nada. Pero la circunstancia lo pudo meter en un problema, ¿cierto? Entonces ven, hermanos, cómo hay que tener cuidado con las circunstancias, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia de este hombre Pedro, ¿verdad? Cuando negó al Señor Jesucristo 3 veces, ¿cierto? Ya era parte, obviamente, de lo que Dios había dicho que se iba a cumplir, que Pedro lo iba a negar 3 veces, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Dice la Biblia que este hombre estaba siguiendo de lejos lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué pasa con las circunstancias? Estaban frías, estaba haciendo frío en el lugar y Pedro estaba lejos. ¿Y sabe qué hacen estas personas? Hacen una fogatita para calentarse. Entonces, ¿qué hace de las circunstancias en la vida de Pedro? Si tiene frío, se fue a acercar para calentarse. ¿Y qué le dice la mujer? Usted es, ¿verdad? Usted era uno de los que estaba con el Señor. ¿Y qué termina diciendo Pedro? No lo conozco. ¿Y qué dice? Cantó el gallo por 3ª vez. Hermano, ven como una circunstancia. Y vamos a ver, claramente ya el Señor lo había dicho que eso iba a suceder, que Pedro le iba a negar 3 veces. Pero ven cómo una circunstancia como el frío hace que Pedro se acerque a una hoguera para calentarse y termina negando al Señor Jesucristo y llorando amargamente, ¿verdad?
¿Y qué decir, hermanos, de Sansón y Dalila? ¿Verdad? Cómo las circunstancias de este hombre lo fueron llevando, lo fueron llevando, lo fueron llevando, lo fueron llevando, hasta que había descubierto todo su corazón. Y le dijo, duerme conmigo, ¿verdad? Le cortó el pelo. ¿Y qué pasa al final? Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, ven cómo entonces hay que prestar atención a las circunstancias de la vida. De verdad piensen, cuestione, pregúntese, analícese, sea autocrítico, ¿verdad? Tenga cuidado con las circunstancias de la vida, hermanos. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Les voy a contar algo. Mi esposa lo sabe, no porque se haya salido, no lo voy a decir, pero hace como 22 días estaba en mi trabajo y salí a almorzar con una compañera. Un mujerón así, una rubia grande, ¿verdad? Una mujer rubia, ¿verdad? ¿Y sabe qué hice? ¿Sabe qué fue lo primero que hice? ¿Sabe qué fue lo primero que hice? Le avisé a mi esposa que iba a ir a almorzar con ella. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien, ¿verdad? Después mande la foto al pastor o a mi esposa, ¿verdad? O incluso entre los murmuradores, diga, es que el hermano Abel viera la rubia con la que andaba el hermano Abel. Hermanos, y vamos a ver, yo se lo dije a mi compañera, porque la conversación nos llevó por un tema que ella está pasando. La conversación nos quedó, yo le dije, vea, mi estimada, ¿sabe qué fue lo primero que yo hice antes de venir aquí? Le avisé a mi esposa que yo iba a estar aquí con usted. Hermanos, hay que tener cuidado con las circunstancias de la vida. De verdad, yo le animo a que usted le preste atención, porque las circunstancias de la vida puede ser que las estemos viendo diferente. Y yo desearía que usted las pueda ver con esta lupa. Véalo con esta lupa. No con lo que usted cree, no con lo que usted piensa que es capaz. Hermanos, ni usted ni yo somos José para salir corriendo en circunstancias como esas. Hay que tener cuidado con las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque en el pasaje de Josué parecía que no había nada de malo. Sí, personas que vienen de un muy largo, vienen necesitadas, vienen con hambre, quieren que nosotros les demos espacio, quieren ser nuestros siervos. Las circunstancias estaban dadas para que no pasara nada. Pero lo tercero, hermanos, y eso es lo que lo puede catapultar a usted a tomar una mala decisión. Preste atención al descuido espiritual al que nos pueden llevar las circunstancias. Esas circunstancias que no parecen malas, ¿sabe qué puede pasar? Nos pueden llevar al descuido espiritual en nuestras vidas. Nos pueden llevar. El descuido espiritual nos lleva a no consultar o a no tomar en cuenta a Dios. Hermanos, de verdad piensen, sea autocrítico. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones en nuestra vida por las circunstancias? Es que el ambiente se prestaba. No pude decir que no. No, hermanos, no. Usted pudo haber evitado estar ahí. Usted pudo haber evitado estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque hay descuido espiritual en nuestras vidas. Dice la Biblia en el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y qué? Y no consultaron a Dios. Ven, hermanos, lo importante que es entonces la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice que esos hombres no consultaron a Dios. Así que, hermanos, tenga cuidado porque el descuido espiritual nos lleva a no consultar o no tomar en cuenta a Dios y a lamentarnos probablemente. ¿Sabe qué pasa también, hermanos, con el descuido espiritual? Nos lleva a no recordar ni siquiera su palabra. Vamos a ver, a veces ya ni lo tomamos en cuenta, pero tan siquiera nos da la capacidad de recordar lo poco que podemos saber, ¿verdad? La primera generación de Israel, junto con Moisés, tenía claro que no podía tener alianzas y el descuido los llevó a realizar una alianza con los gabaonitas. Dice el versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación, pero, ¿verdad? Olvidaron Éxodo capítulo 14. Oiga lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 14. Guarda lo que yo te mando hoy.
He aquí que yo echo delante de tu presencia. Oiga la lista de los que están acá, es la misma lista de Josué capítulo 9, versículo 1. Al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Vean cómo Dios sí ve las circunstancias. Nosotros no, pero vean cómo las ve Dios. Para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, o sea, no se deje nada ni siquiera. Cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, otra vez, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los hijos de ellas. Hermanos, ven cómo el descuido, el no prestar atención a las circunstancias nos llevan a un descuido espiritual. Uno, a no consultar ni siquiera a Dios. O sea, ya ni siquiera tenemos una línea directa con Dios, pero tampoco tenemos la capacidad en medio de esas circunstancias de recordar lo que ya Dios nos había dicho. Hermanos, vamos a ver, en el ejemplo que hablábamos ahora de que somos guapos o no somos guapas. Vamos a ver, hermanos, no tenemos ni siquiera la capacidad muchas veces de recordar proverbios para recordar la forma en la que actúa la mujer ajena. Ni siquiera para eso nos da la capacidad, porque las circunstancias nos envuelven y no les prestamos atención. Pero hermanos, de verdad hay que tener cuidado, porque hermanos, de verdad, cuando no prestamos atención a esas circunstancias, descuidamos la parte espiritual. El descuido espiritual, hermanos, también nos lleva muchas veces a darnos cuenta tarde del riesgo o el peligro en que nos metemos. ¿Sí o no? Que muchas veces hemos dicho, de ahí sí, de ya para qué. Qué lástima. Me arrepiento de... Hermanos, el descuido espiritual, cuando no le prestamos atención a las circunstancias, hermanos, tarde o temprano nos daremos cuenta. Oiga lo que pasa. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Decían que venían de allá, probablemente, no sé, pensemos de Guanacaste. No, venían aquí de... No, mejor no digo nada, ningún lado, porque después alguien se siente mal. Venían aquí de Atillo 6, ¿verdad? Y digo Atillo 6 porque yo vivo en Atillo 6, ¿verdad? Así que no se sienta ofendido, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, ¿ya para qué? Ya era tarde, ¿verdad? Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad. Oiga, 3 días duraron llegando ahí y decía que venían de larguísimo. Seguro Josué dijo, en 3 días y los zapatos no se me han puesto viejos, el pan no se me ha puesto mohoso, porque en 3 días llegaron a las ciudades de ellos, ¿verdad? Pero ven, hermanos, cómo el descuido espiritual muchas veces nos lleva a darnos cuenta tarde. Y por último, hermanos, la última, prestar atención que me gustaría compartir con ustedes esta mañana es preste atención a las consecuencias o a los compromisos adquiridos al ser engañados. Hermanos, cuando usted es engañado con astucia, probablemente hay consecuencias o probablemente hay algunos compromisos adquiridos. En algunos casos, esas consecuencias pueden ser inevitables. Josué dijo, vamos a ver, el pueblo está enojado, ¿verdad? Pero Josué y los príncipes dicen, es que de ya no los podemos matar. Ya hicimos pacto con ellos. Ya no podemos hacer nada. Hermano, las consecuencias pueden llegar tarde o temprano, porque eso es lo que busca la astucia de Satanás. Destruir nuestras vidas, destruir nuestras familias, destruir nuestros hijos, destruir nuestra iglesia. Eso es lo que anda buscando Satanás. Y hermanos, eran inevitables. Para el pueblo de Israel en este momento ya no podían. Ya habían hecho un pacto y tenían que cumplirlo. Pero hermanos, ¿sabe también qué pasa? En algunos casos, esas consecuencias hasta parecen estar justificadas. Bueno, no, ya ni modo, que queda ahí, voy a tener que, y ¿verdad? Como decimos ahí en el banco, ahí decía, asumo la pérdida y vamos para adelante, ¿verdad? No, hermanos, hasta parecen estar justificadas. Vean lo que dicen estos hombres. Y ellos respondieron a Josué y dijeron,
como fue dado a entender a tus siervos, oiga, todavía siguen diciendo que son siervos, ¿verdad? A Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera, por nuestras vidas, a causa de vosotros e hicimos eso. Hermanos, a veces las consecuencias, ¿verdad? O los compromisos adquiridos parece que están justificados, pero no, hermanos, no están justificados. Simplemente es consecuencia, producto de nuestra desobediencia, de no haber consultado a Dios, ¿verdad? Y en algunos casos, hermanos, esas consecuencias traen dolor en el futuro. Lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Pero vamos a ver. Cuando Saúl, ¿verdad? Pasajes más adelante, dice la Biblia que Saúl había matado a un grupo de gabaonitas. ¿Y sabe qué pasa? La promesa que le había hecho Josué a estos gabaonitas les estaba pasando factura al pueblo de Israel años después. Dice la Biblia, hermanos, que había hambre en la tierra por 3 años consecutivos. 3 años de hambre, de consecuencia. Y se preguntaba David, Señor, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Verdad? Y oiga lo que hace David. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Y oiga qué triste esa historia, la voy a leer toda, dice. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, ¿verdad? Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Ven cómo se está volviendo más bien la tortilla? Más bien pidiendo perdón para que bendigan la heredad, ¿verdad? Sigo leyendo porque vean qué triste cómo termina. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre la plata, ni sobre el oro de Saúl. A nosotros eso no nos interesa, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Ven, hermanos, cómo las consecuencias tarde o temprano llegan, incluso generaciones más adelante. Así que, hermanos, vamos a orar y de verdad, como dice ahí en la imagen, cuando no comprendemos la astucia del enemigo, ni tampoco atesoramos la palabra de Dios, hermanos, usted y yo estamos expuestos.